Bienvenidos a Salí de la Caverna, un canal dedicado al estudio y la investigación de la filosofía, la mitología comparada y la religión. Y si esta es la primera vez que me ves en el canal, te invito a suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Estamos profundizando en el pensamiento de Heráclito de Éfeso. Estamos en finales del siglo VI antes de Cristo. Heráclito tiene con los otros filósofos una relación un tanto tirante, no se los banca básicamente, no se los aguanta. De hecho, el pensamiento de Heráclito es bastante original y eso permite que tome cierta posición con respecto a estos filósofos que lo han precedido. En aquella época el término filósofo era bastante amplio. Dentro de la bolsa de los filósofos, Heráclito va a poner a Homero, a Hesíodo, Hecateo, Pitágoras, Genófanes. En el caso puntual de Homero y Pitágoras, la cosa se pone un poco bastante violenta, hostil. Diría que incluso es algo antipático la forma en cómo se dirige a ellos, pero tiene que ver mucho con el estilo y la posición que Heráclito quiere marcar respecto a estos filósofos. A Homero, que por ejemplo toda Grecia lo tiene como su gran educador, lo trata básicamente como a un idiota que se dejó engañar por unos niños que estaban despiojándose. Y luego en otro fragmento va a decir que tendrían que haberlo expulsado de los concursos a bastonazos. Hesíodo corre una suerte muy similar. Hesíodo es otro de los grandes maestros de Grecia, y Heráclito lo va a acusar de no darse cuenta que el día y la noche es lo mismo, es decir, una jornada. La pregunta que nos hacemos es si todos los antecesores a Heráclito básicamente son unos tontos, son unos idiotas, se forjaron una sabiduría particular, el término particular es idion. Por eso vamos a jugar con la palabra idiota e idiotes. Idiotes es aquel que tiene un pensamiento propio, ¿sí? A uno hay que echarlo a bastonazo de los concursos, el otro no sabe que una jornada está compuesta por el día y la noche. La pregunta es, ¿a dónde recurro por sabiduría? ¿Quién me educa? Bueno, acá Heráclito va a aparecer con una idea que es novedosa. En el fragmento 101 va a decir, me he investigado a mí mismo. Esta idea tendrá muchísima relevancia en Heráclito porque será la posición que tomará contra lo que se creía que implicaba la sabiduría de su tiempo. Y es de alguna manera, tiene cierta incidencia en nosotros hoy. Diógenes Laercio, uno de los grandes historiógrafos, doxógrafos, dice que el libro estaba dividido en tres partes, básicamente tres discursos. Uno sobre el universo, otro político y otro teológico. Eso pone de relevancia que en Heráclito vamos a encontrar fragmentos, aunque no del todo claro en lo que nos llegó a nosotros, que nos van a hablar de cosmogonía, de una especie de cosmogonía. Es decir, nos va a hablar del universo con la forma general en que Heráclito piensa el mundo y fundamentalmente la acción humana. Jäger, un gran historiador de la filosofía, escritor de un libraco enorme llamado Paideia, dice que si Heráclito nos habla, si tiene algún interés en comunicar algo, ese interés es que nosotros podamos entender el orden real de la vida, el orden real de las cosas. Pero no solamente con un interés teorético, no, más bien es un interés práctico. Quiere que nosotros entendamos el mundo para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestras acciones. Es decir, que en el fondo Heráclito tiene un fuerte interés en el dominio de lo ético. Y la ética tiene que ver con esto de la acción humana, la forma en que nos comportamos en la vida. Cuando leemos algunos de los fragmentos de Heráclito, nos damos cuenta de su personalidad. Diógenes Laercio, que seguramente tendría el libro perdido de Heráclito en su biblioteca, dirá que es altanero y orgulloso. ¿Por qué dice esto? Bueno, básicamente por el tipo de comentarios que se pueden leer en sus fragmentos, especialmente cuando habla de otros filósofos.
Lo cierto es que más allá de su altanería y su orgullo, que seguramente las tendría, él se posiciona en un lugar que no es común en esa época y que de alguna forma intenta marcar posición, distanciarse respecto a los otros filósofos, de tal manera que pueda diferenciarse su filosofía respecto a las filosofías de estos otros pensadores contemporáneos y antecesores. Esa posición está demarcada por lo que se llama la crítica a la erudición que hace Heráclito. El fragmento 40 a este respecto es bien claro porque también nos va a develar contra quién carga todos los cañones. Y luego vamos a ver y comparar el fragmento 40 con el fragmento 129. El fragmento 40 va a decir lo siguiente: el exceso de conocimiento no educa el pensamiento. Y luego va a enumerar una serie de nombres. Después de decir esto, va a decir, pues de otro modo hubiese educado a Hesíodo, a Pitágoras, así como a Jenofontes y a Hecateo. Después de leer esto, ya entendemos por qué Laercio dice que es altanero y orgulloso. La forma en que carga las tintas contra estos pensadores. Por otro lado, el fragmento 129 dice, Pitágoras, hijo de Mnesarco, puso en práctica la búsqueda más que todos los otros hombres y habiendo hecho una colección de escritos, se forjó una sabiduría propia. Y después va a agregar, la erudición es una mala técnica. Hay varias cosas que se me ocurren con respecto a este fragmento 129. En primer lugar, habla de Pitágoras y lo menciona con nombre y apellido. O sea, básicamente no solamente dice es hijo de Mnesarco, sino lo que está haciendo es cargando fuerza sobre el resto de su familia. Después dice que fue él el que puso en práctica más que cualquier otro la búsqueda. La palabra búsqueda en griego es historia, que entre otras cosas va a significar recopilar o recopilación. Esta palabra nos da un dato importante porque esta búsqueda implica una especie de recopilación. ¿Pero de qué? Bueno, una recopilación de datos, una descripción de sucesos sin ningún tipo de explicación. Por eso dice que después que se hizo una colección de escritos, recopiló datos y luego los coleccionó. Básicamente lo que hace Pitágoras, según Heráclito, es acumular escritos, acumular conocimientos que no le pertenecían, después de recopilar estos datos, los va a coleccionar y por último, con esta colección, se va a armar una especie de sabiduría propia. Esta idea de sabiduría propia básicamente es una especie de sabiduría personal válida solo para él, cuando en realidad para Heráclito lo sabio es válido para todos y en todas las épocas. Si comparamos los fragmentos 40 con el 129, con el 81 va a agregar lo siguiente. Pitágoras es el iniciador de los embaucadores. Esta palabra embaucadores en griego es copidon, y hay dos formas de entenderla, dos formas de derivarla etimológicamente. Si la palabra copidon deriva de copis, va a significar truán, embustero, chanta, diríamos en Argentina, chamullero. Pero si lo derivamos de copis, copis es una especie de cuchillo que se utilizaba para ciertos sacrificios. Si copidon deriva de copis, Heráclito lo que está diciendo es que Pitágoras es un cuchillero, un mono con navaja, alguien que hace recortes a su gusto y piacere para acomodar las ideas a lo que le conviene. Por eso va a decir Heráclito que la erudición es una mala técnica. La pregunta es, si conocer muchas cosas no es bueno, si conocer muchas cosas no lo hace a uno sabio, entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir acceder a la sabiduría? Bueno, eso te lo cuento en el próximo video.